Si dicen que los finales de año son periodos de mucho estrés en el mundo, los trenes que cuentan la historia del mundo también sufren estrés. El estrés suele ser en las altas esferas y luego a lo largo de 2026 se va viendo aquí en nuestro día a día, aunque ya se están viendo cosas. No voy a empezar con España porque hay noticias que dan contexto y ayudan a entender lo que pasa y entenderlo todo. En Austria, el jaleo del mes de noviembre fue la llegada de trenes chinos a la red europea por primera vez. Westbahn, un operador privado, ha puesto en marcha 4 trenes de doble piso hechos por CRRC. CRRC es el fabricante de trenes chino, en la ruta Viena-Salzburgo, que son los primeros de larga distancia hechos en China que entran en Europa. No son de alta velocidad, van a 200 km por hora y tienen un interiorismo mejor que algunos trenes que he visto. Cuestan menos, consumen menos. Lo polémico es que el sector ferroviario se revuelve porque dice que el oligopolio de fabricantes europeos ha sido atacado, que China ha roto los mercados y que eso trae competencia desleal. Eso es lo que dice el sector, aunque luego preguntas al usuario de a pie y te dice que ha comprado un coche eléctrico chino, ha pasado Black Friday en Temu, Shein, AliExpress y su móvil es chino. Quiero decir que esto era cuestión de tiempo. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos a gritar ahora? ¡Oh, Dios mío! Vienen los trenes chinos, han roto el mercado. Bueno, sí lo han roto. Pero de ahí el interés de la noticia de España de que el ministro Óscar Puente haya dado un paso que nadie de la política proteccionista europea se atreve a dar. O no se lo plantea, es que ir a China a explorar opciones de trenes de alta velocidad, justo cuando Renfe prepara un concurso para comprar trenes nuevos de alta velocidad para el 2026. ¿Cómo se compran trenes? ¿Qué checklist se hace para comprar un tren? Mira mi vídeo de cómo se compran trenes precisamente. Entenderás que no necesariamente porque Óscar Puente haya ido a China vamos a tener trenes chinos el año que viene. Este tipo de viajes para mirar qué hay fuera de tu entorno son habituales en el sector ferroviario. Gente que visita fábricas de trenes, cuenta sus planes, aprende de los demás, etc. Es algo habitual. Además, los trenes chinos tienen más experiencia en correr a 350 km por hora que los trenes españoles. Y ese número, el 350, ha sido tema del mes también. Aunque en lugar de ofuscarse por las puñaladas que pueda dar supuestamente la industria china, a mí no se me olvida la puñalada de Alstom-ACAF por los trenes para Bélgica. Si ves los informativos de este canal sabes de qué hable. Esa sí que fue muy fea. Pero dejando eso aparte, Alstom, cuyo último modelo de tren ganó un premio al diseño, el interiorismo ferroviario importa, en noviembre habló de uno de sus nuevos trenes híbridos que irán por vías electrificadas y sin electrificar. Los que vivimos en ciudad, pues solo vemos vías electrificadas, pero fuera de nuestra ciudad y burbuja hay lugares donde los trenes tienen que usar diésel o hidrógeno o baterías si son modernos. Respecto a este modelo de que está hablando Alstom puede cambiar de tipo de vía sin pararse. Puede ir en vía electrificada hasta 320 km por hora como un tren de alta velocidad clásico, pero en vía no electrificada usa baterías. Toma el relevo para tramos de hasta 100 km, ideal para conexiones transfronterizas o regionales. Ya hablaron de cómo será el prototipo y en Francia han dicho que ya hay pruebas en marcha. Y hay además un pedido de 50 unidades de estos trenes para Eurostar. Trenes híbridos no es una novedad. España, por ejemplo, los tiene desde hace mucho, pero es eléctrico y diésel de la primera generación de trenes híbridos. La nueva generación de trenes híbridos es eléctrico, o sea, con pantógrafo y baterías o eléctrico con hidrógeno. Os debo una explicación mejor. Algunos titulares de transporte de mercancías, esto es muy nicho, si llevas poco tiempo en este canal no te preocupes, te pongo contexto. En Europa están trabajando para que las empresas transporten más mercancías en tren. Es ventajoso para el medio ambiente y también para la capacidad de transporte, pero es un pulso con los camioneros. En esto cada país lo hace como puede. Francia ha anunciado que hará los mantenimientos de las vías por las que pasan los trenes de mercancías. Los hará de día para no entorpecer el tráfico nocturno. Alemania anunció planes para usar acero verde que es producido sin carbón en modernizaciones de vía. Rusia ha aumentado el canon. El canon es la tarifa para circular por las vías de mercancías un 10%. Necesita dinero. Sus planes de modernizar su infraestructura flaquean, aunque siga adelante con sus proyectos de conexión con China. Y China ha anunciado 7 nuevas rutas de trenes de mercancías
con varios países de Europa, en un foro de cooperación China-Europa de hace unos días. Suecia ha anunciado un plan de eficiencia y Sudáfrica invertirá 200 millones de dólares en mejorar sus vías. Sudáfrica, por cierto, busca gente para sus operaciones de mejora de red ferroviaria. Gabón ha firmado con Francia el plan de modernización y seguridad Trans-Gabón, son 687 kilómetros entre Libreville y Franceville. Francia, por un lado, y China con Zambia y Tanzania firmando un deal de 1,4 mil millones de dólares para revivir la línea Tasara. Operaciones de estas dentro de la geopolítica del ferrocarril hay bastantes. Si la geopolítica es uno de tus temas, el ferrocarril es un área que te va a fascinar, porque aquí lo ves clarísimo. En Corea del Sur hubo huelga general en el sector ferroviario que afectó a KTX porque los ferroviarios coreanos también tienen derecho a pedir mejores condiciones laborales. También hubo un intento de cooperación con Vietnam y arrancaron las pruebas para un tren de propulsión por hidrógeno de Korail. Los trenes de hidrógeno y baterías son tema de los últimos años. En Brasil han anunciado el arranque del proyecto para conectar Río de Janeiro y Sao Paulo con trenes que irán a 350 kilómetros por hora. Notición y tema geopolítico curioso, porque Brasil es uno de los BRICS y lograr este hito antes que Estados Unidos es un big hit. Brasil se ha aliado con Japón para construir esta línea de tren, por cierto, aunque vuelve el tema del transporte de mercancías por ferrocarril, porque Brasil es el mayor exportador de soja y maíz del mundo y gran parte de esta comida se produce en el estado de Mato Grosso. Mira, vamos a hacer aquí, mira, esto es Brasil, esto es el estado de Mato Grosso, por aquí, y el 32% del maíz y tal sale de aquí. La soja y el maíz se sacan por carretera hasta el puerto de Miritituba al norte u otros puertos al sur, todo por camiones que contaminan, etc. De ahí la iniciativa de transportar esas mercancías por tren hasta lo que sería la línea Ferrograu, para reducir un 40% el coste logístico. Pero la polémica viene porque esa línea férrea atravesaría gran parte del Amazonas y pasaría por aquí. Un saludo a los que trabajan en el Tren Maya. La presidenta de México anunció 200 millones de pesos extra para su tramo de carga, conectándolo al corredor interoceánico para flujo panamericano. Y hasta aquí las noticias del sector que indican hacia dónde va la cosa. Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros, hasta la próxima.